tardes, bienvenidos. Hoy tenemos la sexta presentación del ciclo de conferencias que celebraremos durante el presente año, por motivo del 25 aniversario del Centro INA Sinaloa. Este día nos acompaña como conferencista el doctor Francisco Padilla Beltrán, cronista oficial de la ciudad de Culiacán, a quien agradecemos su participación este día y nos hablará del tema el quehacer del cronista ante el patrimonio inmaterial o intangible. Un tema sin duda interesante en el trabajo diario del cronista de analizar y comprender el significado del patrimonio intangible, así como su papel como agente en la preservación y promoción del mismo. La semblanza curricular del doctor Francisco nos menciona que tiene maestría y doctorado en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es el cronista oficial de la ciudad de Culiacán. Ha sido director de investigación y publicaciones de Difocur. Es coordinador en el estado de la Dirección de Culturas Populares de Conaculta. Es expresidente del Colegio de Historiadores, presidente de la Crónica de Sinaloa. Ha publicado 8 libros de historia y crónica y actualmente escribe en revistas y periódicos regionales. A continuación, le damos la palabra al doctor Francisco Padilla y nuevamente agradecemos su presencia en este evento. Adelante, doctor. Un saludo al auditorio que nos ve y nos escucha. Mi nombre es Francisco Padilla Beltrán, cronista oficial de la ciudad de Culiacán y presidente de los cronistas en Sinaloa. En principio agradecemos al director general del INA, Servando Rojo, la invitación que nos hizo a participar en esta plática en el marco del 70 aniversario de esta institución. Vamos a comentarles en esta ocasión de un tema que nos parece interesante y que tiene que ver con lo que es el quehacer del cronista y el patrimonio intangible. Como podrán ver, son 3 conceptos que vamos a ver. En principio, pues vamos a ver lo que tiene que ver con lo que es un cronista, su quehacer, qué es lo que hacemos los cronistas, y en este caso, pues qué relación tenemos con lo que es el patrimonio intangible, al cual también vamos a hacer historia de él, y vamos a tratar de definirlo y la función que juega tan importante en la sociedad. En principio queremos, parafraseando a Miguel León Portilla, señalar que el cronista es aquel que quiere hacer conciencia sobre el pueblo y la ciudad donde vive. Toma los hechos que ocurren para reflexionar sobre ellos, para darlos a conocer, para conservarlos en la memoria, para recordar el pasado. Debe saber también muchas cosas sobre su pueblo y la ciudad, y escribe, da conferencias, se reúne con sus colegas en congresos, en talleres, para intercambiar experiencias sobre su quehacer, que tiene que ver lógicamente con la crónica, con el hacer crónica. La figura del cronista es tan antigua como la historia de nuestro país. Ya las sociedades prehispánicas contaban con escribanos, con pintores o tlacuilos. De esta experiencia vital nació la necesidad de mantener viva la memoria del grupo y heredarla a las generaciones futuras. Gracias a ellos sabemos el papel que jugaron las lenguas, los cantos rituales, las tradiciones cotidianas y sus historias. Los españoles también traían sus cronistas, laicos y religiosos. Ellos registraron con su visión el fantástico mundo indígena. Ambos registros, a veces también encontrados, nos permitió mejor conocer este mundo fantástico y mágico que es el mundo prehispánico. Durante la colonia, y ya propiamente como país, tuvimos y tenemos muy buenos cronistas. Gracias a ellos y a los historiadores, nuestros colegas, tenemos un registro de nuestra memoria histórica, de los acontecimientos presentes y las lecciones del futuro. En Sinaloa existe la Asociación de Cronistas. Esta se formó en 1999 y logró aglutinar a cronistas de los 18 municipios.
Cada uno de ellos, desde su terruño, con pasión, registran, preservan y difunden el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. El patrimonio material se define, no lo vamos a abordar, pero sí consideramos necesario para nuestro público señalar y definirlo. Este patrimonio material está constituido por lugares, sitios, edificios, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas, monumentos de interés o valor relevante, monumentos desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico reconocido. Esto es lo que es el patrimonio material o tangible. Pero lo que nos interesa a nosotros en esta plática es dar a conocer lo que es el patrimonio inmaterial o también llamado intangible. Vamos a dedicar unas páginas para que nuestro público sepa sobre los orígenes de este concepto y su importancia. Una importancia que, entre comillas, de este sitio, como crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación como una garantía de creatividad humana. Este patrimonio cultural intangible, pues es básicamente una serie de tradiciones, costumbres, mitos, religiones, lenguas. Ahorita vamos a empezar a verlo, que ya desde la antigüedad se reconoce, ¿no?, como parte de la identidad de los pueblos. Sin embargo, el concepto este de patrimonio intangible es un concepto relativamente nuevo. Y vamos a tratar de hablar precisamente de la historia, cómo es que fue que este concepto llegó a considerarse por una serie de instituciones a nivel internacional como patrimonio inmaterial o intangible. Voy a hablar, si me tienen paciencia, un poco del contexto en que fue, precisamente el contexto en que fue conceptualizado, ¿sí?, esta denominación. Y señalaría que a estas alturas de la historia, el mundo ha sufrido cambios impresionantes en todos los sentidos. Las nociones de modernidad y globalización son en este momento familiares, algunas no novedosas, y sus repercusiones ineludibles se manifiestan en los procesos y las estructuras económicas, políticas, demográficas, geográficas, históricas y por supuesto en la cultura. La relación globalidad, neoliberalismo y cultura ha transitado por un camino sinuoso, ambiguo, de amenazas y de presiones. Todo lo que representa el mundo cultural se encuentra bajo la lógica del mercado y de los procesos homogéneos que tienden a modificar las ideas, las lenguas, las costumbres, las tradiciones y las señas identitarias de nuestro patrimonio cultural. Esta voracidad comercial que conlleva la globalidad y la tendencia homogenizadora de las culturas, lo que pudieran llamarle la globalidad cultural, llevó a que en 1987, en París, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO propusiera medidas para la protección del patrimonio cultural de toda la humanidad. Se convocó a los países que tuvieran su patrimonio en riesgo a discutir y aprobar ordenamientos legales internacionales que sirvieran de cobertura a todo aquello que significara su patrimonio. Los rastros materiales del pasado, los monumentos arquitectónicos, las obras de arte, los objetos museográficos, así como los sistemas de conocimientos como el significados, habilidades y formas de expresiones simbólicas que también forman parte de este patrimonio. Debido a la diversidad de culturas en el mundo, el valor patrimonial de cada una se establecía por su relevancia en términos de la escala de valores propios, ya que este es el marco en donde se filtran y jerarquizan los bienes de este patrimonio heredado y en donde se les otorga o no la calidad de bienes reservables en función de la importancia debido a la diversidad de culturas en el mundo. El valor patrimonial de cada una se establecía por su relevancia en términos de escala de valores propios de cada uno de los países, ya que este es el marco en donde se filtran y jerarquizan los bienes de este patrimonio heredado y es donde se les otorga o no la cantidad de bienes reservables en función de la importancia que se les asigna en la memoria colectiva, en la integración y la continuidad de su cultura presente. Eso es una cita de la UNESCO.
Nuestro país está reconocido a nivel internacional como una nación con un patrimonio cultural rico y diverso, una cultura producto del mestizaje, pero también del esfuerzo, a veces polémico, de sus habitantes a través de su historia, la identidad, el nacionalismo, la tradición, la imitación estrológica, las oposiciones entre grupos socialmente diferenciados y la modernidad han convivido en constante conflicto y acoplamiento y han acompañado sus esfuerzos de construcción y cuidado de nuestro patrimonio. Desde la organización de la actividad cultural del Estado, se crearon instituciones públicas para implementar políticas culturales para salvaguardar, promover y difundir este patrimonio cultural. Inicialmente la SEP se fijó esta función. Más tarde apareció, dependiendo de esta, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y organismos un poco más especializados, como en el caso del INAH, que hoy celebra los 70 años, que desde entonces se han encargado de vigilar, conservar y exhibir los monumentos y vestigios arqueológicos e históricos, llevar su registro, hacer investigaciones históricas, antropológicas y etnográficas. Estas funciones particulares las comparten con el de Bellas Artes, creado en 1946. Aunque este se centra en fomentar y estimular la creación y la investigación artística, también registra los bienes que constituyen el patrimonio artístico de la nación. Todas estas funciones específicas pueden resumirse en una general: la conservación del patrimonio tangible e intangible de nuestro país. Otro patrimonio que también tiene que ver con la intangibilidad, tiene que ver con las culturas indígenas. Siempre se han visto estas, debido a sus características intrínsecas, como un patrimonio particular de estas etnias. A estas se les define por su cultura, por su forma de vida, por sus tradiciones y por su vínculo espiritual con sus lugares sagrados. Sin embargo, sobre estas culturas pesa el menosprecio, el eurocentrismo y el occidentalismo. A pesar de la retórica oficial de preservarlas y revitalizarlas, las comunidades y grupos culturales continúan bajo un estado real de indefensión. Desde 1948, ya haciendo un poco de historia, se creó el Instituto Nacional Indigenista, o el INI, ya desaparecido, por supuesto, cuyo propósito, muy criticado, por cierto, era integrar dentro de la sociedad nacional a los grupos étnicos que conservaban su cultura y con ello elevar sus condiciones de vida. Más tarde, en el 2003, se instituyó este organismo por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la famosa CDI. El objetivo era orientar, coordinar, darle seguimiento a proyectos estratégicos, así como evaluar programas y acciones públicas para el desarrollo de las comunidades indígenas. La riqueza patrimonial, así como el andamiaje institucional, llevó a la necesidad apremiante de definir lo que era el patrimonio cultural del país. Así fue que en 1969 se elaboró por primera vez la Ley General de Bienes Nacionales, en la que se declaraba que la nación era la responsable de una gran cantidad de bienes culturales, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, una serie de documentos, libros, manuscritos, periódicos, piezas paleontológicas, etcétera, etcétera. En 1970 se elaboró otra disposición que permitía una mayor definición del patrimonio cultural y su definición, que es esta: la Ley Federal de Patrimonio Cultural de la Nación, y en la cual era abrogada por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972. En la primera, se reconoce ya de interés público la protección, conservación, recuperación y acrecentamiento de acervos que se consideran intangibles. Por primera vez aparece ya la palabra intangibles, aunque todavía no se les llamaba así, como el arte, la historia, la ciencia, la tradición, los lugares típicos y pintorescos como los pueblos mágicos. En este texto se señala, entre comillas, que en el ejercicio de funciones relacionadas con este patrimonio había la necesidad pues de unificarlas, había la necesidad de protegerlas,
había la necesidad de salvaguardar este patrimonio, porque se consideraba precisamente como un patrimonio un riesgo y por tanto había que salvaguardarlo. En 1989, la UNESCO recomendaba la salvaguardia de la cultura tradicional y popular. Y en 1985 analiza y hace una valoración por regiones y enumera una serie de recomendaciones pertinentes a diferentes países, entre ellos el nuestro. Por eso en 1997 el CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, también ya no desaparecido, pero ahora es Secretaría de Cultura, y la UNESCO organizaron seminarios regionales para hacer evaluaciones en la operatividad de todas estas recomendaciones a nivel internacional. En el 2001, la misma UNESCO, en reunión de expertos, emitió 2 definiciones sobre este patrimonio. La primera se concretó en el 2001, en Turín, Italia, y en ella se señalaba que este patrimonio son procesos asimilados por los pueblos junto con los conocimientos que tenían estos, las competencias y la creatividad que los nutren y que ellos desarrollan, los productos que crean y los recursos que tienen, espacios y demás aspectos del contexto social y natural necesarios para que estos perduren. Además, estos procesos le daban a las comunidades vivas una sensación de continuidad con respecto a las generaciones anteriores y eran importantes para la identidad cultural y para la salvaguardia de la diversidad cultural y la creatividad de la humanidad. Ese mismo año se concretó la segunda reunión y en ella el patrimonio cultural intangible se definió ya, creo que esta es la definición actual, se definió como el conjunto de formas de cultura tradicional y popular folclórica, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. Esas tradiciones se transmiten oralmente y mediante gestos y se modifican en el transcurso del tiempo a través de un proceso de creación, de recreación colectiva. Se incluyen en ellas todas las tradiciones orales, es decir, la historia oral, ¿sí? Las costumbres que tienen estos pueblos, su lengua, que es tan importante y que está muchas de ellas en proceso de extinción, la música, que también tiene problemas ya los músicos indígenas y populares para reproducirlas y recrearlas, los bailes, los rituales, las fiestas tradicionales, la medicina tradicional tan importante en las comunidades, la gastronomía de las comunidades tan rica y tan variada y que ha ganado premios a nivel internacional, pero además una serie de habilidades y herramientas con que cuentan ellos, por ejemplo en el caso de los artesanos. Pero también era importante que se incluyera algo sumamente importante en la actualidad, que es el problema del hábitat. Por eso muchos de los pueblos consideran de suma importancia el hábitat, conservar la naturaleza, porque en tanto la naturaleza pues es parte de su patrimonio también, y esa naturaleza es lo que le brinda todos los productos necesarios para reproducir su cultura. Por eso es muy importante el hábitat en este patrimonio. En Sinaloa, aunque no contamos con una riqueza de patrimonio cultural como en otros estados, lógicamente, y en parte porque también mucho de este patrimonio se ha perdido por la inconsciencia, por la ignorancia, la negligencia, la falta de atención, la falta de recursos y una serie de políticas públicas que lleven a preservar este importante patrimonio. Pero sí tenemos, acá en el norte, sí tenemos uno que nos da identidad y significado. En este mosaico de las culturas nacionales creo que el patrimonio de Sinaloa ocupa un papel también muy importante. Históricamente hay una tradición que proteger, preservar, estudiar y difundir este patrimonio del Estado. Yo creo que le compete mucho a las instituciones de cultura, a la Federación a través del INAH, le compete también al gobierno del Estado, a los municipios, pero sobre todo a los cronistas, ¿no? Creo que los cronistas jugamos un papel muy importante porque los cronistas estamos en las comunidades, los cronistas estamos en los municipios, los cronistas, siempre lo he dicho, somos como una especie de policías, como una especie de guardianes, que estamos siempre protegiendo
qué desaparece, qué no desaparece, qué tenemos que preservar, qué nos identifica con la comunidad, qué nos une, qué nos reproduce, qué es lo que nos hace, le da sentido a nuestras culturas como la lengua, y una infinidad de señas de identidad que tenemos que preservar. Por eso siempre estamos escribiendo, redactando, peleándonos con las instituciones de cultura, tratando de que no tumben edificios, tratando de que nuestros compañeros indígenas preserven su cultura de parte de ellos, pero también haciéndole conciencia a la ciudadanía de la importancia que tiene este patrimonio. Creo que si no hacemos procesos incluyentes, donde hagamos participar a los responsables, hagamos participar a los que poseen esta cultura y la reproducen, difícilmente se va a lograr los objetivos. Por eso creo que no ha habido el suficiente apoyo, son los pocos los recursos destinados a fortalecerlo. Ya señalaba el problema de la negligencia, la falta de visión de algunos gobernantes, y hasta el menosprecio a veces de las instituciones por este tipo de culturas, y quienes han dirigido incluso algunas instituciones que no les interesa tampoco, no sienten esa pasión por este tipo de patrimonio. Por eso en este caso, en el caso del patrimonio intangible del que hoy nos ocupamos, las instituciones creo que no han estado a la altura de las decisiones que se han tomado a nivel nacional y a veces a nivel internacional. No estamos señalando de manera muy puntual, creo que a todos nos compete esta responsabilidad. Por eso creo que ahora, ante los procesos de mundialización y de la transformación social, tampoco se ha atendido el llamado que se hace a salvaguardar este patrimonio desde las comunidades, que son las que directamente ven la necesidad de protegerlo. Pues está en riesgo el deterioro, desaparición y destrucción de su fuente vital, de su identidad profundamente arraigada en su historia. Estando conscientes de que la índole efímera de este patrimonio, que lo hace muy vulnerable, es necesario que todos los cronistas y los demás involucrados en salvaguardar el legado cultural intangible nos comprometamos a reforzar la diversidad cultural en el contexto de un mundo en transición. Promover de igual forma los programas, un programa que ya no está desgraciadamente, pero me parecía muy interesante, de Conaculta, que se llamaba Tesoros Humanos Vivos. Se refería a todos aquellos ancianos que tenían una gran cantidad de conocimientos, y que esos conocimientos se podían reproducir, porque ellos eran esos tesoros vivos. Se proclamaron estas obras maestras, ¿no? Ese patrimonio oral tan importante, ese patrimonio que tenemos en las comunidades, creemos que es importante preservarlo y promoverlo. Alentar y atender las demandas de los individuos y las comunidades que están preocupados por salvaguardar este patrimonio. Las instituciones deben desarrollar políticas culturales que vayan enfocadas a apoyar esta salvaguarda y que ésta armonice con el derecho que tienen a la cultura toda la gente. Lógicamente que ahí tenemos mucho que trabajar también sobre esta normatividad que protege y salvaguarda a la cultura, al patrimonio inmaterial. Aboquémonos a la no discriminación, a la identidad e integridad, a los mismos derechos humanos que tienen estos creadores, a estos elementos de las comunidades que a veces no se les respeta, sus más elementales derechos culturales, y a todos aquellos valores que fortalezcan y desarrollen las potencialidades de los grupos involucrados. Proclamar como espacios patrimoniales, por ejemplo, los lugares sagrados de las comunidades, que no se les respeta, están muy deteriorados, no se les apoya, y son lugares, además de sagrados, que aglutinan e incorporan a las comunidades. Ahí mismo se expresan todas las señas de identidad, como la música, la danza, las cosmogonías y las cosmovisiones que tienen ellos. Los cronistas, los investigadores, los promotores, los gestores, todos debemos de brindar un apoyo incondicional a estos grupos que a veces se encuentran en situación vulnerable. Estas minorías, estas comunidades indígenas y todos aquellos grupos identificados e interesados en emprender acciones de identificación y de valoración de su patrimonio oral e intangible. Entonces, por eso creo, ya por último,
Creo que hay que generar programas, proyectos y estrategias de trabajo cuyo objetivo sea la creación del inventario de patrimonio cultural intangible. No hay todavía un patrimonio, un diagnóstico, un catalogar lo que es el patrimonio intangible, porque sí se ha catalogado el patrimonio tangible, tanto que se catalogan monumentos, edificios, archivos, etcétera, pero este patrimonio que tiene que ver con las fiestas, que tiene que ver con la historia oral, que tiene que ver con los rituales, que tiene que ver con las formas de convivencia, que tienen que ver con la forma de cuidar el hábitat, todo esto creo que falta todavía clasificarlo, diagnosticarlo, catalogarlo y fijarnos estrategias, ¿sí?, para salvaguardar ese tipo de patrimonio. Hasta aquí lo dejaría y muchas gracias. Agradezco al Instituto Nacional de Antropología e Historia y lo felicito. Le doy un abrazo por esos 70 años que está cumpliendo esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Padilla, por su excelente participación de esta tarde. Sin duda, un tema de suma importancia y de gran relevancia. Y bueno, siguiendo con nuestra programación, queremos invitarlos a la siguiente videoconferencia magistral que tendrá lugar el día lunes 26 de octubre a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, ofrecida por nuestro compañero, perito, del área de monumentos históricos, el arquitecto Jorge Arturo Gastel, con el tema el patrimonio cultural edificado en tiempos de COVID-19, una charla de gran interés en estos tiempos que vivimos. Asimismo, queremos recordarles que las conferencias ya impartidas y la programación de las próximas lo podrán encontrar y consultar en el sitio oficial de la página de Facebook de Centro INA Sinaloa, así como en los distintos sitios oficiales de este mismo, como lo es INA TV, a quienes agradecemos por el espacio y el tiempo de esta tarde. Y bueno, en nombre de todos los que formamos Centro INA Sinaloa, queremos agradecer su asistencia y no olvides el hashtag conocer para valorar. Muchísimas gracias a todos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.